Bien, mis hermanos y amigos, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nuevamente estamos con este segundo video. Quien no se ha visto el primer video de esta enseñanza, por favor véala porque es de vital importancia. Estamos hablando de la terminación de los profetas, de los libros de los profetas, que en las Biblias Reinas Valera y prácticamente casi en todas las Biblias españolas, y por tener el texto masorético, que es de donde se sacan todas las Biblias, hoy día no se sabe exactamente la terminación, cómo murieron ellos, qué profetizaron al morir, de qué se trataba, por qué exactamente fueron quitados esos textos, de qué tratan, y eso es lo que estamos haciendo. Ya en el primer video estuvimos hablando desde Yahoshua y llegamos aquí hasta, posteriormente hablamos acerca de Joel y también ahora vamos a hablar de Jonás. Y terminado el video anterior, estábamos hablando que Jonás llega hasta el capítulo 4 verso 11 y que realmente pues ya no tiene más capítulo, pero que en esta una mejor versión que tenemos acá, que es la que estamos manejando, que es la versión Torah, eh, nos dice otras cosas que son de vital importancia. Y vamos a mirar aquí el capítulo 5 porque aquí tiene 5 capítulos más, es decir, otro capítulo más. Aquí el anterior llegaba, en Reina Valera llega hasta el 4:11 y aquí exactamente tiene el capítulo 5 que vamos a leerlo cuando hacemos un resumen acerca de este personaje llamado Jonás, nada más y nada menos que Jonás, ¿verdad? Como lo conocemos en la versión. Jonás es el nombre original, Jonás es el nombre de la traducción. Ya sabemos que la J no existía, sino la Y, por lo tanto su nombre se escribe así, Jonás. Ese es su nombre original y lo conocemos como Jonás, Jonás más modernamente. Pero dice la escritura que cuando leemos que este hombre, el Todopoderoso, le da la instrucción, dice que es hijo de Amitai, ¿verdad? Jonah es hijo de Amitai. Amitai era un hebreo y por lo tanto este hebreo eh, tiene un hijo al cual le pone Jonah. Y a este Jonah el Eterno le da una instrucción, ya viendo todo el capítulo, todo el capítulo uno, el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, la historia de Jonás como tal, la historia de Jonás, como el Eterno le dice que vaya a ese lugar, a la ciudad, a la gran ciudad, porque era una ciudad muy gigante, para que vaya y le enseñe, o más bien le diga a ellos que cambien su forma de hacer las cosas, porque están fuera del orden bíblico y la maldad ha llegado hasta la presencia del Todopoderoso. Pero este Todopoderoso ya, esa maldad había llegado hasta él y escoge así a este hombre llamado Jonás. Pero ya vemos que cuando él se monta a Tarsi, ¿verdad? En la nave, dice que los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos y echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de lo que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte cayó o recayó en Jonás. Ya sabemos la historia, que un pez pues se lo traga. Aquí en el verso 9 les dice, soy ibrí, soy hebreo, temo a Yahweh Bajei, al creador, Elohim del Shamaín que hizo el cielo y la tierra. Eh, Al oír esto, los marineros se aferraron aún más y como sabían que Jonás huía de Yahweh Bajei, pues él mismo se había contado. Dice, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Y ahí encontramos que le dice toda la historia, que el Eterno lo había mandado, pero él se había montado a ese barco no obedeciendo porque ya conocía quién era. Entonces, más adelante, en el verso 3, después de habérselo comido el pez y vomitado en la playa, aquí encontramos que la Dabar de Yahweh Bajei, la palabra del Eterno, vino por segunda vez a Jonás, anda, ve a la gran ciudad de Nínive, proclámales el mensaje que te voy a dar. Y Jonás se fue, dice que conforme al mandato de Yahweh Bajei, y ahora, y ahora Nínive era una gran ciudad, una ciudad grande y de mucha importancia, y Jonás se fue internando
en la ciudad y recogió todo o recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y lo que más le dio dolor, o sí, le dio un poco de indignación a este hombre, es que esas palabras que el mismo Eterno le dijo para que le dijera a ellos que dentro de 40 días, si ellos no se arrepentían, dentro de 40 días iban a ser destruidos. Y vemos aquí cómo este hombre pues le da rabia. Más adelante en el capítulo 14 se enoja porque prácticamente el Eterno no hizo exactamente lo que le mandó a decir, que iban a ser destruidos. Y más adelante, cuando nosotros estudiamos por medio del profeta Nahum, aproximadamente unos 80 a 100 años después de Jonás, exactamente se hace una profecía nuevamente y es donde Nínive sí realmente es destruido. Y vemos aquí cómo este hombre, por causa de eso, eh, él se queda los 40 días para ver si realmente iba a pasar eso, pero el Eterno aquí a lo último le hace prácticamente lo confronta con su misma palabra, ya que pues mientras estaba ahí esperando que se, que se destruyera todo, le nace una calabacera ahí donde él está, pero él se enfurece. Vamos a leerlo de aquí desde el verso 6 para que miremos esto interesante, cómo papá es tan bueno, ¿verdad? Y dice que para aliviarlo, o leamos más adelante, dice: Jonás salió y acampó al oriente de la ciudad, allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. ¿Por qué? Porque había profetizado que dentro de 40 días se sentó ella a ver y dice para aliviarlo de su malestar, porque estaba molesto, porque realmente pues no se había cumplido. Dice para aliviarlo de su malestar, Elohim dispuso una planta para la cual creció hasta cubrirle a Joná la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del siguiente día, Elohim dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Y al salir el sol, Elohim dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Joná en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseo de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Elohim le dijo a Joná: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, decía Joná. Le respondió: me muero de rabia. Yahei Bajei le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha ni de su izquierda, tanto ganado, no habría yo de compadecerme. Y ahí queda exactamente, se acaba el libro allí de ese momento y con esa pregunta que le hace a Jonás. Entonces, para él, esto fue frustrante porque el Eterno lo manda y no se cumple exactamente. A veces pasa eso, que el Eterno manda decirle a alguien algo, uno lo hace y quizás de pronto, bueno, porque no se cumplió eso. Pero vemos aquí un ejemplo para que miremos exactamente qué pasa cuando el Eterno cambia de parecer, si alguna persona se arrepiente, porque él lo único que quiere es que todos hagan teshuvah, se devuelvan hacia él, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otro capítulo, que es el capítulo 5 acerca de Jonás. Dice los últimos hechos de Jonás. Dice, era de la tierra de Kiriadamu, ya vimos que era hijo de Amitai, ¿verdad? El hebreo. Dice, cerca de la ciudad de los Goyim, Azoto, junto al mar. Dice, vomitado por el gran pez, se marchó a Nínive. A la vuelta, no permaneció en su tierra, sino que tomó a su madre y se instaló en Tiro, zona de pueblos extranjeros. Ya vemos que estaba un poco molesto y no quiso quedarse en la tierra de Israel, porque estaba muy molesto, porque el Eterno no había hecho exactamente eso. Y quizás de pronto le dijo a alguien, aunque no lo registra acá, pero quizás de pronto le dijo a alguien en tierra de Israel: no,
El Eterno me mandó a hablarle a esta gente y yo me voy para otro lado. Y se supo quizás de pronto que este hombre vino, ¿verdad? Vino a enseñar la palabra o enseñó la palabra en ese lugar, pero por lo tanto no se cumplió lo que él dijo. Y por eso dice, pues se decía, aquí quitaré mi oprobio, o sea, quedándose en Tiro, en esa zona de Tiro, que Tiro es una ciudad diferente, dice, así quitaré mi oprobio puesto que he mentido al profetizar contra Nínive, la gran ciudad. Hasta ahí acaba el relato, pero aquí hay algo interesante porque cuando él estaba muy pequeño, y ahí hay que tener y resaltar esto, dice que en el tiempo de Eliyahu, dice, estaba por entonces Eliyahu reprendiendo a la casa de Ahab, de Acaz, y después de haber anunciado un hambre sobre la tierra, huyó y al volver encontró a la viuda con su hijo. Es decir, que Amitai muere porque cuando uno lee la historia exactamente, parte o personajes de los de Nínive destruyen prácticamente al padre de este hombre y lo que encontramos aquí es que prácticamente esta mujer queda viuda con su niño pequeño, que es Jonás. Entonces, en ese tiempo, estamos hablando del tiempo del rey Acá, hijo de Onri. Onri, prácticamente un soldado en la tribu, o más bien en Israel, donde estaban las 10 tribus, en la tribu del norte, en las tribus del norte. Y ahí estaba este hombre, Acaz, hijo de Onri, al cual pues le enseñó Eliyahu, le estuvo hablando, pero él nunca cambió de parecer. Bueno, eso como recuento. Y hubo una gran hambruna, ya que pues este hombre no quiso aceptar, estamos hablando del tiempo de Jezabel, cuando eh, Jezabel se involucra con Acab y hay una gran hambre en aquella tierra y durante mucho tiempo, porque el profeta Eliyahu dijo que por su palabra no caería agua y así lo anunció, y esto se cumplió exactamente. Y en ese tiempo de esa escasez y que había tanta hambre y todo aquello, es donde él llega, donde el profeta llega, donde está la viuda de Serepta, lo que se conoce como la viuda de Serepta, porque estaba allí en ese lugar. Ya estaba prácticamente en los límites de Israel. Dice, estaba por entonces Eliyahu reprendiendo a la casa de Ahab y después de haber anunciado un hambre sobre la tierra huyó y al volver encontró a la viuda con su hijo, ya que no había podido aguantar más con los Arelim. En Primeros Reyes, capítulo 17, ahí encontramos la historia de acá y dice, y la bendijo cuando murió su hijo. Elohim lo despertó de nuevo de entre los muertos por medio de Eliyahu, pues quería mostrarle que es imposible escapar de Elohim. Decir que el Eterno tenía un propósito grande con este niño, porque más adelante lo iba a mandar a un lugar para que profetizara o llevara su mensaje a una ciudad grande. Quizá para eh, Jonás no le fue de tanta importancia, porque quizás él dijo, no, pues profeticé y he profetizado mentira, como lo leímos aquí. He profetizado mentira, por lo tanto me voy para otro lado. Y así sucedió. Pero antes de eso también él profetiza algo, la muerte y sepultura de Jonás, dice, después del hambre se levantó y fue a la tierra de Judá. Y ahí es cuando prácticamente los que se han visto la serie, también hay un poquito de refuerzo histórico allí, donde ellos escapan exactamente a Yehuda, estando, dice, después del hambre se levantó y fue a Yehuda, bueno, ya estaba grande, ¿sí? Fue a Yehuda, su madre murió en el camino y la sepultó cerca de la encina de Berab. Vivió después en la tierra de Sharab,
murió y fue sepultado en la cueva de Kenequiyahu, que fue juez de la tribu en los días en que aún no había rey. Hizo una profecía a Jerusalén y toda la tierra, y a toda la tierra. Dice, cuando vieran una piedra gritando, lastimeramente se acercaría el fin. Y exactamente esto sucedió. Dice, y cuando vieran en Jerusalén a todos los goyín, sería destruida la ciudad hasta sus bases. Cuando vieran que una piedra gritando lastimeramente, se acercaría el fin de la maldad, porque realmente quien es la piedra es nada más y nada menos que nuestro Yahshua. Es la piedra que los edificadores han desechado, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Y Él es la piedra que muchos han despreciado. Él es la piedra que fue cortada sin mano desde el monte y que cuando cae exactamente desmenuza aquella estatua que Nabucodonosor ve en el sueño, exactamente que está hablando acerca de las potencias mundiales y que él iba a desmenuzar todo. Y también a lo último está hablando acerca de la destrucción de ese Jerusalén que en el año 70 se cumple exactamente como Yahshua también lo predijo nuevamente. Entonces, mire la importancia de todo esto que han dicho estos hombres, que es de vital importancia. Tenemos otro texto y vamos a Amós. Busquemos aquí Amós, en esta, la versión Reina Valera, Amós prácticamente, Amós, el libro de Amós está antes de, o de, sí, después de Joel, está Amós. Entonces, miremos aquí que el libro de Amós termina en el capítulo 9, verso, verso 15 exactamente. Ahí termina Amós, capítulo 9, verso 15. Aquí se termina el libro. Pero miremos aquí que aquí tiene otros, el escrito más, dice, no solamente termina en el capítulo, en el verso 15, sino ya tiene otros tres más. Dice muerte y sepultura de Amós. ¿Por qué estamos leyendo eso? Porque en las otras Biblias no aparece exactamente dónde murieron, qué dijeron ellos a lo último. Dice muerte y sepultura de Amós. Dice era de la tierra de Tecoa. Dice Amaziyahu lo golpeaba a menudo. Su hijo acabó con él cuando lo golpeó con un vergajo, dice acá, en la sien, un palo. Dice, todavía con vida llegó a su tierra y a los pocos días murió y fue sepultado allí mismo. Para aquellos que dicen, no, pues nosotros no hemos matado a ningún profeta, pero Yahshua sí dijo, Jerusalén, Jerusalén, y no dijo judío, judío, ustedes que matan a profetas, dijo Jerusalén, Jerusalén, que matan a los profetas y apedrean a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? Aquí está cómo fue que murió exactamente Amós. Su hijo terminó con él, imagínense. Lo golpeaba a menudo, acabó con él, lo golpeó en la sien y bastante herido, pues se fue a su tierra y allí fue sepultado, murió allí. Tenemos el otro libro, que es el libro de Oseas. Este es el orden que estoy leyendo, Amós, y aquí viene Oseas ahora. Ahora viene Oseas. Vamos a buscarlo acá en esta Biblia, en la Biblia Reina Valera, porque estamos leyendo Reina Valera y exactamente, y a ver, vamos, en Reina Valera, Amós. Bueno, ya terminamos Amós, ahora vamos a Oseas, ¿verdad? Dijimos que Oseas. Vamos a buscar Oseas y lo tenemos aquí. Oseas está después en la versión Reina Valera, Oseas está después de
de Daniel. Interesante, ¿verdad? Daniel. Eh, Oseas está después de Daniel. Ok. Y vamos a ver la terminación del libro de Oseas. Y Oseas tiene 14 capítulos hasta el verso 9. Y termina en las versiones normal, Oseas 14 desde el verso 9. Ahí vamos a mirarlo en esta versión porque es importante que miremos algunas cositas. Es de vital importancia. Allá dice que el verso termina el verso 9. Oseas, estamos. Oseas capítulo 9. Mira que aquí termina el 9, acá sigue el 10. Y estos son los textos. Acuérdense que los que han estudiado un poquito se dan cuenta que a veces las traducciones, por ejemplo, la traducción en español, algunos textos se corren. Por ejemplo, aquí llegas hasta el 9, hasta el 10. Y dice, ciertamente son rectos los caminos de Yahweh Bajei, en ellos caminarán los sadiquín, los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Acá como dice el verso 9 y creo que es el mismo, pero falta creo que un verso. Dice, ¿quién es sabio para entienda esto y prudente para los que sepan? Porque los caminos de Adonai son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ok, entonces sí parece que es el mismo texto, pero tiene dos versos más. Tiene dos versos más. Es el 11. Aquí está la muerte y sepultura de Oseas. Interesante. Vamos a mirar esto. Dice que era de Belemot, de la tribu de Isahar. Era de Isaacar. Interesante. Dice que fue sepultado en su tierra de Shalom. Hizo una profecía. Y mire esta profecía que aquí vamos a mirarla. Dice, hizo una profecía, Yahweh Bajei vendrá ¿sobre qué? Sobre la tierra. Cuando la encina de Silo se divida por sí misma, convirtiéndose en 12 encinas. Cuando los estudiosos bíblicos y los historiadores del siglo, prácticamente del siglo IV, antes de Mashiach, que es donde nace Yahshua Mashiach, prácticamente ya la terminación del conteo numeral, cuando él nace exactamente, esto se hace esta profecía, donde la encina se divide en doce partes, como dice acá. Entonces acá dice, hizo una profecía, Yahweh vendrá sobre la tierra. Aquí no dice que el hijo de Yahweh. Entonces sí se da cuenta que hay algo aquí interesante. Por eso toda esta terminación de estos profetas fueron dejadas por fuera para que la gente no relacione al que vino con el Creador. Y siempre lo he dicho, el que vino, el cuerpo que vino exactamente es el eterno sin brillo. Eso se llama Elohim, su cuerpo se llama Barenash. Él no es hombre ni hijo de hombre, por eso tampoco Miriam lo parió. Y ya lo hemos leído muchas veces, más adelante vamos a verlo, porque Miriam no lo parió a él, sino que como una luz entró y como una luz salió. Era una señal para el pueblo de Israel que una virgen concebiría y daría luz. Solo dice la escritura. Entonces Miriam tuvo más hijos, tampoco tuvo más hijos. Ya hemos mirado y más adelante cuando sigamos leyendo vamos a mirar exactamente lo que dice aquí. Entonces mire que esto es importante, como Oseas, uno de los profetas que habla acerca de Israel, de ese que se pervirtió, pero que el Eterno decía, aunque ustedes le están pidiendo a los dioses paganos, yo estoy ahí, yo soy el que les doy el grano, yo soy el que les doy el vino, yo soy. No está diciendo que es otro, él es el mismo, aunque lo llaman con otro nombre. Igual hoy día también lo llaman con otro nombre, pero es el mismo Eterno que les da porque los ídolos no son nada. La cuestión está en que papá quiere que la gente despierte y lo llame con su propio nombre, porque esto tiene peso. Entonces, exactamente cuando leemos, Oseas también dice que mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Y claro, y aquí nos dejaron, aquí esto no conviene exactamente decirlo ni mostrarlo tampoco. Entonces hizo una profecía donde ¿quién?
donde Yahweh Bajei vendrá sobre la tierra. No, eso es imposible porque si Él viene no, nos mata a todos. Recuerden que Él no vino como Abad, Él vino como el Bar Enash. Por eso en Daniel capítulo 7, desde el verso 14, dice que se le hizo acercar a uno y a ese uno se le dio el dominio de todo. Pero darle el dominio de todo, ¿cómo así? El que estaba sentado le dio dominio a ese, no. Entiendas exactamente que es una manifestación del Creador. Por eso algunos cuando leen Daniel 7 y prácticamente y Ezequiel capítulo 1, ellos quedan locos, los judíos quedan locos. Y hoy día que estamos leyendo estos textos, exactamente se dan cuenta ellos que de dónde están sacando estos textos, cómo así, de dónde se está filtrando esta información. Así que esta información es de vital importancia para todos aquellos estudiosos bíblicos, para que sepan exactamente que Oseas también profetizó que nuestro Yahweh Bajei vendría sobre la tierra. Y vino, claro que sí. Cuando leemos Yesaya dice, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Díganle a los pueblos y todos verán la cabot de Adonai, dice la escritura. Y el ciego saltará, el mudo hablará, los sordos oirán. Y eso es lo que está pasando, porque muchos hoy están viendo, pero algunos no, todavía tienen catolicismo en la mente que ven solamente una facción de papá. Yo los entiendo, porque la versión que les tradujeron es así, pero le estoy mostrando textos más, un poco mejores traducidos y que realmente más completo. Entonces, miren aquí que Osea exactamente nos está diciendo que Yahweh Bajei vendría sobre la tierra cuando la encina de Silo se divida por sí misma, convirtiéndose en dos encinas. Y eso ocurrió exactamente cuando Yahshua nació. Y exactamente, búsquenlo en la historia, quizás de pronto en la historia de Israel, los que saben un poquito hebreo, se van a dar cuenta que exactamente todo eso está ahí escrito. Así que hay que ahondar y hay que leer un poquito más. Seguimos al siguiente libro, que es el libro de Yesayahu, Isaías. Vamos a ver qué nos dice Isaías en esta Biblia Reina Valera. Estamos estudiando Reina Valera y estamos estudiando la Torá, la Biblia Torá. Después de Osea en la versión, viene Joel. Mira que prácticamente la posición de los libros del canon católico y el canon es diferente. Eso está por acá, por otro lado, Isaías. Vamos a ver dónde está Isaías acá. Está más acá adelante. Y Isaías, tenemos Isaías y Yesayahu. Mire que acá Isaías viene después de Cantar de los Cantares. Exactamente aquí está Isaías y viene después de Cantar de los Cantares de Salomón. Pero en la posición del canon antiguo era Oseas, venía Oseas y de Oseas venía Isaías. Es la forma antigua de las posiciones de los libros para que así podamos entender mejor la historia. Y vamos a ver la terminación de Isaías, que es de vital importancia porque aquí hay muchas cosas importantes. Miremos aquí, por ejemplo, Yesayahu, Isaías. Vamos a ver hasta dónde nos llega Isaías. Interesante, Isaías, aquí nos llega Isaías 66, Isaías 66, verso 24. Hasta ahí llega Isaías en la Reina Valera. Acá llega Isaías capítulo, mire, y tenemos 66. Allá llega hasta el 66. Aquí tiene 67. 24 llegaría hasta ahí. Y aquí tiene el 67, que vamos a leerlo. Muerte y sepultura de Yesayahu. Mire que en las otras Biblias no aparece la muerte de estos profetas, ni que se ha dicho. Todos estos escritos están en los escritos eh, del pueblo de Israel, pero que realmente pues no conviene exactamente de algunas cositas que están allí, no conviene que la gente sepa a gran prácticamente eh, que tenga sabiduría acerca de esto, o sea, que comprenda o más bien que analice lo que
ellos dijeron al final. Dice, muerte y sepultura de Yesayahu era de Jerusalén, murió en tiempos de Manashe, aserrado en dos. Ya sabemos que más o menos aproximadamente él nace, él nace cuando el hijo de Roboán estaba prácticamente en aquellas tierras, de ahí Asa, ¿verdad? Que es el rey en ese momento, después perdón, de Abías, él nace en el momento, en el reinado prácticamente casi en el mismo tiempo de reinar Abías, y después de Abías eh, viene Asa, exactamente, él está vivo, sigue Onri, sigue, después de Onri sigue Acab, y después sigue Manasés. Ok. En ese tiempo es que muere él aserrado en dos. Más adelante. Bueno, dice, era de Jerusalén, murió en tiempos de Manasés. Es decir, que Yesayahu es uno de los profetas que tuvo que ver no solamente reyes en Judá, sino reyes en el reino del norte. Y bueno, los reyes que ahorita les mencioné están en Judá, pero este rey Manasés es de el rey del norte, reyes del norte. Dice que fue aserrado en dos, fue colocado bajo la encina de Rogel, cerca de donde pasan las aguas, que echó a perder Yehizquiyahu, dice secándolas. Yehizquiyahu secándolas. Dice acá el pozo de Siloé, el pozo de Siloah. Dice, Elohim hizo el signo de Siloah por medio del profeta, del Navid, puesto que antes de morir y estando a punto de desfallecer, pidió agua de beber y al momento se le envió. Por eso se llamó Siloah, que quiere decir Sheliah en hebreo y enviado en español. Ahí encontramos la referencia en Nehemías capítulo 3:15 y Isaías capítulo 8:6, en Lucas, Gilel capítulo 13, verso 4, Juan o Johanán, capítulo 9, verso 7 al 11, el pozo de Siloa. Dice que en tiempo de Yesquiyahu, antes de la construcción, la cisterna, las piscinas, por la oración de Yesayahu, brotó un poco de agua, puesto que la población estaba asediada por los Goyim, para que no pereciera la ciudad por falta de agua. Los enemigos, esta Siloé, así también se llamaba la esposa de Onri, que prácticamente en honor a ella es que se hace este estanque, unas piscinas muy bonitas. Dice, para que no pereciera la ciudad por falta de agua. Los enemigos andaban buscando de dónde beber. Al ocupar la ciudad, acamparon junto a Siloah. Cuando se acercaban los Yaudín, salía agua, pero si se acercaban los Goyim, no salía. Por eso brota de forma imprevista hasta el día de hoy, para que se manifieste el misterio. Aquí viene ahora la sepultura de Yesayahu. Recuerden que allí es donde, en ese estanque de Siloé, es donde Yahshua le lava prácticamente le unta lodo y manda a aquel hombre para que se lave allí ese lugar, al estanque de Siloé. Ese estanque allí se seca de vez en cuando y a veces sale agua inesperadamente. Dice ahí el mismo texto. Dice, sepultura de Yesayahu, por haber ocurrido esto, toda Yesayahu lo sepultó el pueblo como recordatorio cerca de allí, con todo cuidado y honor, para que por medio de su sepulcro disfrutasen igualmente del agua, incluso después de su muerte, ya que había recibido una profecía sobre ella. Su tumba está cerca de la tumba de los reyes, detrás de la tumba de los Kohanim en dirección al sur. Pues Shelomot construyó las tumbas después que David lo había decretado hacia el oriente de Sión, que tiene el acceso por Gibeón y distan 20 estadios de la ciudad. Se hizo una construcción desconcertante de forma que no se sospecha que exista.
Hasta el día de hoy la desconoce la mayoría de los Kohanim y todo el pueblo. Yesquiyahu y los tesoros de David. Dice que allí conservaba el rey el oro procedente de Etiopía y los aromas, y por haber manifestado Yesquiyahu a los Goyín el secreto de David y Shelomo, y haber mancillado los huesos de sus antepasados, Elohim le impuso la maldición de que sus enemigos harían esclavo a sus descendientes. A partir de aquel día, Elohim lo dejó sin descendencia. Entonces, eso es lo que dice el capítulo 67 de Yesayahu. Y es importante que analicemos todo eso. Y nuevamente aquí vemos cómo mataron al profeta Yesayahu. Shalom para todos, bendiciones, y seguimos con el siguiente video.